Hola, ¿qué tal, querida familia? Qué bueno poder saludarlos en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a este mensaje. Les voy a compartir las razones por las que no creo que los gentiles estén pecando si no guardan el sábado como se guardaba en el antiguo pacto o como lo dicen los 10 mandamientos. De manera que abran sus mentes, abran sus corazones, tomen nota, investiguen más, profundicen más y estén dispuestos a soltar las cadenas que los han amarrado durante tanto tiempo y que esas cadenas han sido puestas por otros seres humanos que pretenden que se las saben todas cuando en realidad no saben lo que deben saber: la gracia de Cristo, la justicia por la fe. Bienvenidos a este mensaje. Los que insisten en que el gentil o los gentiles deben guardar el sábado y que si no lo guardan entonces están pecando, mienten. Bajo el reino de la gracia plena inaugurado por Cristo, los mandamientos no son tomados como se tomaban en Israel en el antiguo pacto. Por ejemplo, si alguien adulteraba, era apedreado. Si alguien mentía y se probaba, también enfrentaba la pena capital, sobre todo si era un falso testimonio para llevar a otros a ser condenados. Si esta persona que decía ese falso testimonio era encontrada falta, si se encontraba que esta persona estaba dando un falso testimonio, tenía que enfrentarse a la pena capital. Si alguien violentaba el sábado, recibía la misma pena. En el nuevo pacto no es así. Los mandamientos no son para condenarnos, sino para guiarnos en libertad en el camino de la gracia. Nadie puede decir que no tiene ídolos o que no se ha hecho imágenes y que no las adora. Nadie puede decir que guarda el sábado. Si es por obedecer la ley, no podríamos ser declarados justos. Esos que dicen: los católicos tienen imágenes y las adoran, podrían tener razón, pero ellos también, yo también tengo imágenes y las adoro, hablando de manera espiritual. Todos, de cierta manera, somos idólatras. No podemos decir que ya no somos idólatras, que ya no cometemos adulterio, que ya no fornicamos, porque nuestra carne caída nos contradice. Pudiéramos ser hipócritas diciendo que somos de los que guardamos los mandamientos de Dios, pero delante de Dios, por más que lo digan nuestros labios, nuestras obras claman en nuestra contra. Si es por obedecer la ley, no podríamos ser declarados justos. En este contexto, vamos a compartir este estudio sobre el sábado. ¿Por qué? Porque nos llegan muchas preguntas sobre este tema y tenemos que responderlas con cariño, con amor y con convicción. Sé de primera mano que hay denominaciones sabáticas que si una persona no guarda el sábado, no lo bautizan, y si ya está bautizado y no lo guarda, lo censuran o lo disciplinan. Esto es de lo más incoherente con el Evangelio de Jesucristo. Primero, porque el Nuevo Testamento nunca pone la condición de que alguien guarde el sábado para poder bautizarlo. Por ejemplo, Felipe no le dijo al eunuco etíope que para poder bautizarlo primero él tenía que comprometerse para guardar el sábado. Pablo no le dijo al carcelero de Filipo que para poder bautizarlo debía primero comprometerse guardando el sábado él y toda su familia. No hay tal condición en la Biblia. De manera que una iglesia que ponga esa condición para bautizar a una persona está fuera de la Biblia, está en un contexto equivocado. Segundo, porque no vemos al Señor Jesucristo y a los apóstoles mandando a los gentiles a guardar el sábado. Tercero, porque si fuera por guardar la ley, nadie se podría bautizar, porque todos, queramos o no reconocerlo, tenemos ídolos, nos hacemos imágenes, mentimos, matamos con la mirada o con la lengua o con la imaginación y todavía seguimos codiciando cosas que no debemos codiciar. Los verdaderos cristianos, los que son honestos consigo mismos y con Dios, reconocen esto.
Los que no son honestos y hacen gala de una justicia falsa, dicen, no, yo ya vencí, yo ya guardo, yo soy de los que guardan los mandamientos. Esa persona miente y hace quedar a Dios como mentiroso, porque el Señor inspiró a los autores de la Biblia a decir cosas como estas: no hay justo ni aun uno. Lo dijo Pablo y lo dijo también el salmista. También dijo Salomón, no hay hombre que no peque. Señoras y señores, la Biblia lo dice. Ahora miren, hay iglesias que le dicen a las personas, renuncia a su trabajo el sábado o pida el sábado. Si se lo dan, sigan su trabajo, pero si no se lo dan, usted tiene que tener fe y renunciar a ese trabajo, que Dios le dará otro mejor. Pero les pregunto, ¿esas personas siguen mintiendo? ¿Siguen siendo malgeniadas? ¿Siguen codiciando? Claro que sí, pero eso sí no lo ponen como condición. Es como si estas personas consideraran al sábado en un estatus superior, descontextualizando la Biblia. Aquí va mi primer argumento de por qué no creo que los gentiles deban guardar el sábado. Pablo deja muy claro que aunque la fe confirma la ley, el cristiano no está bajo la ley. Eso se refiere a todo el sistema de la ley, no solo a los 10 mandamientos, sino a todos los mandamientos que están escritos en el Antiguo Testamento. En Romanos 7:4, Pablo sentencia que los que estamos en Cristo hemos muerto a la ley. De allí que cuando un predicador dice que si el cristiano no guarda el sábado está en pecado, miente. Está basándose en el antiguo pacto y no ha entendido el nuevo pacto. Un creyente que está en Cristo reconoce que no es impecable, reconoce que es justo solamente por los méritos de Cristo y nunca por la obediencia de los 10 mandamientos. Por eso no se trata de guardar los 10 mandamientos. El cristianismo se trata de caminar con Cristo, habiéndolo recibido como Señor y Salvador. Segundo argumento. Pablo afirma que la justificación del creyente se da a través de la fe en Jesús y no a través de la obediencia a la ley o a los 10 mandamientos. Eso lo dice Pablo en Romanos 3, 21 al 22. Así que, hermanos, ya no estamos bajo la autoridad de la ley registrada en la Torá. Esa ley era para el antiguo Israel. Ahora, aparte de la ley, somos justificados en Cristo por su gracia. Ese es el mensaje del Evangelio, lo cual no significa que podemos vivir practicando la maldad o la rebelión. Significa que ya no estamos enfocados en obedecer los 10 mandamientos para poder agradar a Dios, sino que sabemos que Dios se agradó en Jesús y en todos los que reciben a Cristo por la fe. Este recibimiento de Cristo nos conduce a vivir bajo su ley, la ley de Cristo, la cual está conformada por todos los mandamientos que Él entregó para la iglesia, para que la iglesia los guardara. Y entre esos mandamientos no está la circuncisión, no está el diezmo, no están las fiestas anuales, mensuales o la fiesta sabática semanal. No está en el Nuevo Testamento dado como un mandamiento para que la iglesia gentil lo practique y lo guarde so pena de ser castigada, sino lo guarda. Pablo lo dice claro, nadie los juzgue en comida, en bebida, la luna nueva o días de reposo, eso era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Yo estoy en Cristo y si estoy en Cristo, guardo el sábado, pero como se debe guardar en el nuevo pacto, no como una condición de discipulado, no pensando que si no lo guardo me van a apedrear o voy a perder mi salvación. Yo lo guardo en Cristo todos los días, disfrutando del descanso que tengo por su gran salvación y por la gracia que Él me ha otorgado. Bendito sea el Señor. En el Nuevo Testamento el sábado no es protagonista. En el Nuevo Testamento el protagonista es Cristo, nuestro Señor. El verdadero cristiano no es sabadocéntrico. El verdadero cristiano es cristocéntrico. Y cuando le hablan de Cristo, el cristiano dice amén. Y no necesita estar hablando del sábado, porque Cristo es el sábado mayor, nuestro descanso, nuestro gozo, nuestra salvación.
Tercer argumento. Pablo afirma que la ley solo es útil si se usa legítimamente. Y se refiere a que la ley está puesta para todos aquellos que están sin Dios y están sin Cristo. Pero el creyente, una vez acepta a Cristo, está muerto a la ley y está muerto al pecado. Lo que significa que la ley no lo puede condenar, porque los muertos no están bajo la ley. La ley, cuando mira al creyente, no lo ve a él, ve a Cristo, y por eso nada tiene que exigirle ni nada tiene para condenarlo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Leamos ahora 1 Timoteo 1, 8 al 9. Dice: sabemos que la ley es buena si alguno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y yo sé que tú y yo no somos justos, pero cuando Pablo habla en este contexto del justo, se refiere a aquellos que han muerto con Cristo, a la ley y al pecado. Han sido crucificados con Cristo y han resucitado con Él, es decir, han aceptado a Cristo como Señor y como Salvador. Estos son llamados justos, declarados justos, aunque en esencia no lo son, pero delante de Dios son justos por los méritos de Cristo. Para ellos, según el apóstol Pablo, no es dada la ley. La ley se usa legítimamente cuando se la aplica a aquellos que están sin Cristo, a aquellos que viven una vida de total rebelión contra Dios. La ley los condena. La ley es el código de condenación para que ellos sepan que están pecando, para que sepan qué ley están transgrediendo. Pero una vez una persona se acerca a Cristo, está muerto a la ley. Ya no tiene que vivir pensando: mentí, robé, adulteré, forniqué. Ya no piensa así. Ahora vive en Cristo y la ley no lo puede condenar. Pero una vez la persona está en Cristo, está tan centrada en Cristo que vive para el Señor sin necesidad de estar minuciosamente pegado a los 10 mandamientos pensando que ha ofendido a Dios o que lo está agradando por guardar alguno de los mandamientos. Sabe que la única forma de agradar a Dios es creyendo en Cristo, creyendo que Cristo satisfizo la justicia de Dios y satisfizo el corazón de Dios. Entonces podemos hacer lo que queramos. Resulta que las personas que están en Cristo viven bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es amar a Dios y amar al prójimo, sin necesidad de agregarle el sábado y sin necesidad de agregarle el diezmo, sin necesidad de agregarle la circuncisión. Solo se le agrega los mandamientos del amor vinculante entre Dios y el hombre y entre el hombre con el hombre. Esos son los mandamientos de Cristo, esa es la ley de Cristo. Y esta ley es tan sencilla que Cristo la dejó muy clara cuando dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. No dijo si guardan el sábado, si se circuncidan, si dan los diezmos o si son de alguna iglesia particular que se cree el remanente del tiempo final. Es si nos amamos los unos a los otros. Cuarto argumento. El apóstol, a quien Dios envió a los gentiles para instruirlos en su voluntad, enseñó a la iglesia naciente que no debían permitir que nadie los juzgara por luna nueva o por sábados. La palabra griega que se usa para traducir la palabra sábados es sábaton, y esta palabra hace referencia al sábado semanal, con lo cual Pablo nos muestra que el sábado del cuarto mandamiento era una sombra de Cristo. Y ojo, que si era una sombra de Cristo, en Cristo se cumple plenamente, pero ya no con lo minucioso, con la letra chiquita del cuarto mandamiento que tiene un contexto histórico definido, sino que se cumple como Cristo lo presentó en el nuevo pacto y nunca lo presentó como una condición de salvación. Nunca lo presentó como una prueba de discipulado. Quien dice que sí le agrega a la Biblia, porque no está en el nuevo pacto.
El cuarto mandamiento apuntaba a la venida de Cristo y a la obra que Cristo haría a nuestro favor o en nuestro favor, dándonos el privilegio de descansar de nuestras obras. Ya no tenemos que ganarnos la salvación. Nunca hemos tenido que ganarnos la salvación y Cristo, el Evangelio, el mensaje de la justicia por la fe, lo enseña. Y ese es el verdadero sábado. El Padre nos dice, no hagas obra alguna para tratar de agradarme. Si has de hacer obras buenas, no las hagas con el propósito de ganarte mi amor, porque yo te amo por pura gracia. Si has de hacer obras buenas, no las hagas por temor a que si no las haces te voy a condenar, porque ya en Cristo te he declarado justo. En otras palabras, estás descansando en la paz y en la gracia del Señor, sabiendo que Él te ama. Y porque te ama, tú le obedeces, pero no le obedeces para ganarte la salvación o con miedo que si no obedeces te va a condenar. No, sabes que estás salvado en Cristo. Vives en el Señor porque caminas con Él, andas de su mano. Y quien anda de la mano del Señor, quien camina con Él, pues ¿por qué clase de sendas va a caminar? Por la senda de la justicia, pero sin legalismo, sin imposiciones y sin condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso, madre, cabeza de familia, no pierdas tu trabajo. Ve a trabajar el sábado y sigue adorando a Dios mientras trabajas. Si tienes que trabajar ese día, no te sientas con una carga. Ve a trabajar. Ahora, si te dan tu sábado o tu domingo, descánsalo. Ve a la iglesia, congrégate, sé feliz en Cristo. Pero si no te lo dan, ve a tu trabajo. Trabaja con amor, trabaja con disciplina, con excelencia, da un buen testimonio y sé feliz porque estás salvado o salvada en Cristo el Señor. Ya no hacemos buenas obras para ganar la vida eterna, sino que por haber recibido por gracia la vida eterna, obramos por amor, las obras de justicia que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas obras? Todas aquellas obras que el Espíritu Santo nos guía a hacer en favor de nuestro prójimo para gloria de Dios. Colosenses 2, 16 al 17 nos dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Ahora el quinto argumento. El sábado fue el día que Dios separó para que Israel lo guardara y recordara su creación y su redención de Egipto. Sin embargo, no podemos tomar los pasajes del Antiguo Testamento referentes al sábado para aplicarlos a nosotros, así como tampoco tomamos el mandamiento que Dios le dio a Abraham y a sus descendientes por pacto perpetuo de que se debía circuncidar todo varón. ¿Fue un mandamiento de Dios? Claro que sí, pero no lo tomamos para nosotros por más palabra de Dios que haya sido. ¿Por qué? Porque este mandamiento tiene un contexto específico, un contexto directo. Para nosotros se aplica de manera espiritual. Lo mismo pasa con el sábado. Este es un mandamiento de Dios para los descendientes de Abraham y no para nosotros. Lo mismo aplica para el mandamiento de guardar el sábado. Era un mandamiento para Israel. Ahora, ¿cómo sabemos que ya no aplica para el cristiano? Primero porque en Hechos 15, cuando la iglesia se reunió en el concilio de Jerusalén para definir qué mandamientos de Israel debían practicar los gentiles, allí no se menciona el sábado como un mandamiento que los gentiles debían de guardar. Segundo, porque en todos los escritos de los apóstoles a las iglesias gentiles no encontramos ninguna instrucción para enseñar a los gentiles que debían guardar el sábado y cómo debían hacerlo. Si el Nuevo Testamento no tiene mandamiento para que los gentiles guarden el sábado, entonces no tenemos una escritura contextual válida para enseñar tal cosa. Y alguno me dirá, pero es que en el concilio de Jerusalén tampoco se les dijo que no mataran, que no robaran. Hermanos,
pero sí se dice en el Nuevo Testamento, y Pablo lo enseñó minuciosamente a cada uno de los gentiles y a cada una de las iglesias gentiles. Recuerden que Pablo es el apóstol de los gentiles. Dios lo comisionó para capacitar a los gentiles en la santidad y en la salvación. Y en esa capacitación de Pablo, registrada en el Nuevo Testamento, no encontramos mandamiento para la circuncisión, ni para los diezmos, ni para el sábado. Pero sí encontramos instrucción con respecto a no robar, a no matar, a no tener ídolos. Pero del sábado nada se dice, o mejor, sí se dice, pero el principio es: el que lo guarda, guárdelo para el Señor, y el que no lo guarde, para el Señor no lo guarde. El principio es una sombra, y nadie los debe juzgar a causa de ello. Que no lo quieran ver nuestros hermanos sabatistas no quiere decir que no esté claro en el Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento no tiene mandamiento para que los gentiles guarden el sábado, entonces no tenemos una escritura contextual válida para enseñar tal cosa. Termino con un escrito del magíster Eduardo Rancaño, tremendo erudito. Lo hemos invitado al canal, pronto estará con nosotros, pero como un adelanto les comparto este escrito tan interesante. Escúchenlo muy bien. En la mejor tradición judía se había decretado el apedreamiento de los gentiles que pretendían guardar el sábado. Los judíos entendían que el sábado era un regalo exclusivo de Dios a Israel y comparaban la pretensión de un gentil de aspirar a tal observancia una osadía similar a que un individuo se sentara entre un hombre y la esposa de éste, cortejando a esa mujer. El sábado fue dado por Dios a Israel, no fue proclamado desde la cumbre del monte Everest a los tibetanos, ni desde la cima de la Concagua a los argentinos. El sábado debía ser observado escrupulosamente por los israelitas y debía ser respetado por los extranjeros que vivieran en la tierra de Israel. Sin embargo, los hebreos jamás intentaron convencer a los habitantes de las naciones extranjeras de que deberían observar el sábado en sus países. ¿Dónde leemos que la criada israelita de Naamán instara a sus señores a guardar el sábado en Damasco? O incluso que el mismo Eliseo le dijera a Naamán: ya fuiste limpio de la lepra, ahora debes proclamar el sábado en tu tierra. Testifica de Dios y del sábado. No existe tal registro. ¿Dónde leemos que Jonás sugiriera a los ninivitas que guardaran el sábado? ¿Dónde leemos que Daniel aconsejara a los reyes de Babilonia o Persia a que guardaran el sábado? Y es muy curioso que cuando algunos sátrapas que odiaban a Daniel intentaron perseguirlo, no usaron el sábado como una excusa para perseguirlo, sino que él oraba 3 veces al día. Pero no usaron el sábado. ¿Por qué? Quizá porque Daniel no hacía énfasis en el sábado como un día que en Babilonia se debía guardar. ¿Por qué? Porque el sábado era solamente para el pueblo de Israel. Era una señal que distinguía a los hijos de Israel como adoradores del verdadero Dios. Fue una señal que Dios no le dio a otras naciones. Era un mandamiento exclusivo para Israel. No existe nada de eso en la Biblia y fatalmente hay varios profetas que recriminaron a naciones vecinas de Israel por su idolatría, por su violencia o por su avaricia. Pero, ¿dónde están las recriminaciones hacia los egipcios, los filisteos, los moabitas, los amonitas, los edomitas, los sirios, los asirios, los babilonios, los elamitas, los persas, los hititas o los griegos por no guardar el sábado? No hay tal cosa en la Biblia. ¿Por qué no está en la Biblia? Debería ser obvio. Dios jamás ordenó que esas personas observaran el sábado judío. El Nuevo Testamento contiene varias listas de pecados de los que el cristiano debe huir. Por ejemplo, el adulterio, la hipocresía, la envidia, etc. Pero, ¿dónde está la profanación del sábado en esas listas?
Por ejemplo, ¿dónde figura la profanación del sábado en pasajes como Gálatas 5, 19 al 21? A este tipo de pregunta, los sectarios del adventismo suelen responder diciendo: se daba por sentado que había que guardar el sábado, así que no era necesario recriminar su profanación. Eso tiene un problema. También se daba por sentado que no debía cometerse adulterio. Entonces, ¿por qué era necesario recriminar la comisión de adulterio? Obviamente, porque el adulterio es un pecado del que el cristiano debe huir. La profanación del sábado no lo es. Insistir en una falsa observancia del sábado por parte de gentiles es judaizar. Ningún provecho puede obtenerse de tal impostura. Y, dicho sea de paso, en muchos países hay cristianos, sobre todo católicos, que participan de oficios religiosos en sábado que adventistas y bautistas del séptimo día. Es decir, hay más cristianos no adventistas o no sabáticos que trabajan para Dios el sábado comparado con el número de adventistas. Los católicos que van a misa los sábados no se imaginan que estén observando el cuarto mandamiento del decálogo dado a Israel. Sencillamente acuden a misa los sábados como podrían acudir, y de hecho acuden un martes, un domingo o cualquier otro día. La pretensión adventista de que el catolicismo esté interesado en prohibir los oficios religiosos en sábado es ridícula. Cualquier sábado del año hay más católicos en iglesias que adventistas. Finaliza el texto escrito por el magíster Eduardo Rancaño. Muchas gracias, mis hermanos. Los invito a no judaizar. Esta práctica la condenó ampliamente el apóstol Pablo. Una práctica que consistía en ir al Antiguo Testamento, traer mandamientos que Dios le entregó exclusivamente al pueblo de Israel e intentar imponérselo a la fuerza a los gentiles. Es una práctica anticristiana, antievangelio. No judaices y no dejes que te judaicen. Dios te bendiga, Dios te guarde, exalta a Cristo en tu vida, sé cristocéntrico.